Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Están a través de nuestras redes sociales, Ministerio Verdad y Vida, y a través de Verdad y Vida Radio. Vamos a continuar con esta predicación expositiva de la primera carta a los Corintios. La predicación expositiva nos permite saborear las ideas porque se toma todo el conjunto o el texto, todo. No se saca un texto para predicar de ese texto, sino de toda la idea general que Pablo o el escritor trabaja de todo lo que ha escrito en esa carta. Y vamos a continuar precisamente en el capítulo 7, versículos 10 hasta el 24, lo que él habla para los casados. Así que vamos a leer. Dice de la siguiente manera: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circunde. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hoy vamos a ver unos consejos para los casados. De todos los que estamos casados, ustedes, todos, ustedes y yo hemos tenido problemas en el matrimonio, ¿sí o no? Y el que diga que no, es un mentiroso. Eso es verdad. ¿Quién no ha tenido dificultades serias en el hogar? ¿Quién no? Algunos más difíciles, otros menos complicados. O de pronto hacemos de un vaso una tormenta, ¿cierto? Un vaso con agua hacemos una tormenta. A veces las dificultades no son tan fuertes, pero hacemos de esas dificultades una tormenta. Incluso hasta las familias pastorales hemos tenido dificultades. No por ser pastores estamos exentos de esto.
Simplemente cada uno puede examinar y mirar la casa, su hogar con cuidado y va a encontrar que hay problemas familiares, sentimentales, económicos, de muchas índoles que hay que resolver, que hay que poner en el asunto. Al igual que todo el mundo, a pesar de que seamos cristianos, todas estas circunstancias se nos presentan en la vida. Entonces, hay que ser claros, la convivencia conyugal a veces trae tensiones fuertes. Y antes de la boda, por lo general, pasamos unas cuantas horas recibiendo consejería, por eso se habla del curso prematrimonial, de la cita prematrimonial, para mirar todas esas dificultades que se nos pueden estar presentando antes del matrimonio. Y después toda la vida, muchas parejas luchando por solucionar los conflictos que surgen. ¿Ustedes creen que toda la vida pastoral uno tiene que vivir luchando para solucionar todos los problemas? ¿Ustedes creen que esa es la vida de familia? No, los problemas se presentan y esas alternativas de soluciones van a ayudar a que esto se quite la tensión y encontrar soluciones, pero no todos los días tenemos que estar en conflictos para solucionar problemas. Algo anda mal si todos los días hay conflictos, si los conflictos no se han resuelto. Algún tornillo se zafó y hay que hacer una solución, hay que presentar alternativas. Entonces, la Biblia presenta un enfoque radicalmente distinto al mundo, ¿sí? Y es incomprensible para el mundo. El mundo dice, cuando surjan problemas, cuando surjan dificultades, listo, me voy, no hay ningún problema. Es que estamos viviendo como para conocernos, a ver si puede esto funcionar o no. Y ese fue el acuerdo que tuvimos. Si no funciona, chao mijo, chao mija, y sale y se va. Si no da buen resultado, puedo pedir el divorcio. O vivamos bajo el mismo techo, pero no tenemos vida conyugal. Yo le preparo, usted trae y vivimos como con la apariencia. Entonces, todos hemos tenido tensiones matrimoniales y esto es una realidad universal. Tanto parejas pastorales como las parejas, ovejas o la iglesia en general. No por ser pastores estamos en una nube más altos que ustedes, ¿no? Es normal la vida conyugal. Creo que Pablo aquí trabaja una idea muy importante que se debe de tener en cuenta. Para el cónyuge cristiano, mantener el vínculo matrimonial y vivir en paz con el inconverso es importante. Trabaja estos asuntos. Para nosotros, la idea sería, como cristianos debemos de luchar para mantener la unión, ya casados, ¿cierto? La unión y la paz. Pero también tomando en cuenta lo siguiente, el matrimonio es una relación recíproca, no unilateral, es recíproca, no unilateral. Y hoy tenemos unos cuantos consejos bíblicos para todos los que estamos acá. Efesios capítulo 5, primera carta a los Corintios capítulo 7, Cantar de Cantares nos habla precisamente de lo bello que es el matrimonio y de las dificultades inherentes que hay en la convivencia matrimonial. Son textos claves. Si quiere los mira. Cantar de Cantares habla de la sexualidad. Allí no están los hijos, allí no está la suegra, allí no está la familia, está la pareja solamente. Efesios nos habla de lo que es la estructura familiar diseñada por Dios y Corintios, juntamente con Pablo, en la carta a los Efesios nos habla del matrimonio como tal y las dificultades que esto presenta.
Los invito para que lean todos esos textos. Entonces, ¿cómo enfrentamos estos desafíos cuando estamos en la vida cristiana, casados? Recordemos en el capítulo 7, versículos 1 hasta el 9 de la carta a los Corintios, Pablo ha presentado los propósitos principales del matrimonio. ¿Recuerdan ustedes cuál es el principal propósito del matrimonio? Alguien que me diga, ¿recuerda, según la predicación anterior, cuál es el propósito principal del matrimonio? No fornicar, evitar la fornicación, porque tenemos apetito sexual. Como tenemos el apetito de comer, como tenemos necesidades básicas de ir al baño, todas estas cosas, el apetito sexual está con una norma y es: el matrimonio te va a evitar fornicar. Eso lo vimos en la predicación anterior. Entonces, esto presenta de pronto algunas interpretaciones que dan todos los que estudiamos la Escritura de diferente óptica, pero yo me voy a guiar por lo que logro entender de Pablo acá. El apóstol reconoce que había dificultades en la convivencia. ¿Eso lo reconocemos todos o no? Pero en la relación de pareja, y que mi esposa diga si es falso lo que estoy diciendo, organizamos los asuntos que se nos presentan cuando hay dificultades. ¿O no es así, amor? Y si no, me desmiente. Listo, tiene toda la oportunidad aquí de desahogarse. Entonces, el apóstol reconoce que hay dificultades en la convivencia. ¿Por qué? Y eso lo hemos experimentado, porque indefectiblemente, al unirse en dos personalidades, surgen conflictos. ¿O no es así, Laura? Surgen conflictos. Camilo, ¿es así o no? Surgen conflictos. Y no es que esté señalando que ellos tengan conflictos, ¿sí o no, Cata? Todos tenemos conflictos, pero hay que saberlos manejar, ¿o no, Gloria? ¿Sí? Ah, bueno. Gloria se me queda callada y se queda stop. Entonces, habrá ocasiones en que uno se sentirá derrotado, con ganas de abandonarlo todo. ¿Algunos se han sentido así? Yo no, en particular no, jamás. Pero no sé si habrá alguien que se ha sentido así. Posiblemente es normal, posiblemente no es normal. Todo depende de cómo manejan el asunto matrimonial. Entonces, ¿qué hacer frente a estas situaciones que nos asaltan en un momento dado? Creo que debemos luchar para preservar la unión, preservar la paz, pero tomemos en cuenta, los que estamos casados, que el matrimonio es una relación recíproca, no unilateral. ¿Qué decimos los casados? Digamos los casados, la relación matrimonial es recíproca, no unilateral. Téngalo presente. Entonces, consejos para casados creyentes. En el mismo capítulo, versículos 10 al 11, la permanencia en el matrimonio es una opción. Cuando nos dan opciones quiere decir que hay dos, ¿cierto? Pero la permanencia para los creyentes en el matrimonio es una opción irrenunciable, es decir, no hay opciones. Las opciones nos presentan una y dos, y esta es una sola. Es una opción irrenunciable. Los creyentes que estamos casados. Entonces, la enseñanza bíblica destaca la importancia de reconciliación y la preservación de la unión conyugal. Eso lo resalta la Escritura en este pasaje. Entonces, entre casados creyentes, el divorcio no es una opción, no es una opción. En el Antiguo Testamento y hasta el tiempo del Señor Jesús se daba el divorcio por cantidades de cosas relacionadas con la mujer. Pero cuando Jesús vino, sentó lo que desde el principio se había sentado.
no al divorcio. Entonces, yo no sé las parejas creyentes que están acá en este lugar, si su opción es el divorcio, la opción que presenta la Escritura es irrenunciable. Casados hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe no dice la Escritura en ninguna parte. Eso es un eslogan que se colocó en la tradición, pero no lo dice la Escritura, ¿cierto? Serán una sola carne realmente. Pero no es la opción el divorcio entre creyentes. Entonces, permanecer juntos es lo que nos dice Pablo, pero se insiste en separarse, porque así existe la situación entre creyentes, no debe casarse con otros, es lo que dice la Escritura. Entonces, solo tienen dos alternativas: quedarse como están o casarse, sin casarse o reconciliarse. Quedarse como está, sin casarse o reconciliarse. Son las alternativas que presenta la Escritura. Muy fuertes, ¿qué les parece? ¿Fuertes o viables? ¿Qué dicen los que estamos casados? Que somos felices en el matrimonio. ¿Sí, no, William? Somos felices. Así es, ¿cierto? Tenemos que mirar esta opción, una opción irrenunciable, no al divorcio. Reconciliarse siempre va a ser la mejor alternativa, es la reconciliación. Y desde la perspectiva de Dios el matrimonio es para siempre. Siendo así entonces, las parejas que estamos casados, los que están casados, ¿cómo prefieren vivirlo? Y que tienen dificultades, piénselo, ¿cómo prefieren vivirlo? Si la opción que nos da es, como les dije ahorita, la opción es irrenunciable, es decir, quédese como está. Entonces, ¿cómo prefiere vivir? En paz, ¿cierto? En paz, como Pablo lo va a decir un poquito más adelante, en paz. Y no hacer de un vaso con agua, ¿qué? Una tormenta. No me dijo, sí me dijo, no me besó, no me besó, no se fue, sí se fue. Toda una serie de cosas por cositas, detalles, que a la larga son importantes, pero que hay que saber manejar para evitar tanto conflicto. Que se la pasa todo el día hablando con la mamá, que llegué y no hizo nada, que llegué del trabajo y no tiene ni siquiera agüita. Todos estos asuntos se tienen que ir solucionando, porque a veces los conflictos se crean con estos pequeños detalles que son fáciles de solucionar, ¿cierto? ¿O usted qué cree? O cuando el esposo llega del trabajo y la señora tiene toda la casa revolcada, no ha barrido, los niños están chorreados, cochinos, el baño huele maluco y uno no quiere ni ir a la casa. ¿Ustedes qué creen? Y está la señora allí y el señor está trabajando. ¿Esa opción qué sería? ¿Cuál sería la solución en ese caso? Que la señora arregle la casa, que le sirva la agüita cuando llega. Y no es que sea la esclava, no, son roles que se están cumpliendo y por esos pequeños roles que no se cumplen se crean una serie de dificultades. Cuando hay varias personas en la casa, aparte de la pareja, todos se deben de comprometer al aseo, todos se deben de comprometer a pagar o a dar una cuotica, que no quede recargado en una sola persona. Todos estos asuntos son importantes y parecen ser tan sin importancia, pero crean un conflicto impresionante en la pareja. Y a veces, siendo creyentes, eso no se soluciona y eso hay que buscarle la solución. Entonces, probablemente no hay en el mundo ningún casado que no haya pensado alguna vez tirar la toalla. De pronto hay alguien que en el cristianismo, casados, llegó a pensar, voy a tirar la toalla. Yo no lo he pensado y usted sabe que no, ¿cierto? A pesar de que al inicio del matrimonio tuvimos ciertas dificultades porque yo me casé con ella, pero a la final también me casé con el computador, tenía 3 trabajos, yo no podía responder a todo. Hasta que el hijo de ella dijo, Javier debió haberse casado fue con un computador y no con usted. Más o menos ese fue como nuestro conflicto inicial, pero se solucionó.
claro, yo me casé y tenía que aportar para la casa, entonces se me consiguió otro trabajito de maestro y eso es muy complicado, ser maestro, uy, no. ¿A usted le gusta, Laura, ser maestra? Sí, a mí no. De niños no, de adultos sí, pero de niños no, qué pereza. Y eso era un trabajo fuerte, fuerte, fuerte. La radio, la iglesia. Entonces, fueron nuestros conflictos iniciales, ¿cierto? Pero se solucionaron. ¿Por qué? Porque debemos de luchar para preservar la unión y la paz. Pero tomando en cuenta que el matrimonio es una relación recíproca y no unilateral. Mi beneficio, solo yo, no. Yo debo de pensar en mi pareja. Lo siguiente que encontramos entonces después de esto, ¿cuál es el consejo que da el Pablo y la Escritura para los que estamos casados? ¿Qué queda en el ambiente? ¿Qué queda? ¿Qué es el consejo en el matrimonio? ¿Qué? La opción de... No puede ser. No he sido tan claro. No he sido tan claro. ¿Cuál es la opción que nos da? No divorciarse, quedarse casado. Y me lo dice es una soltera, vea. Ah, ¿y los casados qué? ¿Se quedan callados? Ah, no les conviene, ¿cierto? La opción es quedarnos casados, no al divorcio. Ese es el consejo que da la Escritura. Vamos ahora a consejo para los creyentes en matrimonios mixtos, del 12 al 14. Cuando el inconverso quiere seguir unido, eso es una bendición. Convivir con un inconverso, hay que tener estrategias para la paz. Si entre los creyentes debemos de tener estrategias para la paz, entre los inconversos también. Y acá Pablo habla a matrimonios de un creyente con un incrédulo en estos versículos. Un propósito del matrimonio, aparte de lo que dijimos ahorita, ¿cuál es un propósito del matrimonio? Evitarnos ¿qué? La fornicación. Segundo propósito es el compañerismo, ¿cierto? El compañerismo, el formar ese equipo de trabajo, de amor, de proyectos, de hijos o no hijos, en fin. Amós, el profeta Amós preguntó alguna vez, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cierto que no? En la vida, cuando estamos trabajando, dos que no estamos de acuerdo, en la relación de amistad, dos que no estamos de acuerdo, posiblemente nos cree dificultades, pero a la larga podemos convivir porque no es una cosa como tan profunda en las diferencias que estamos y esas diferencias no nos van a afectar, ¿sí o no? ¿No ha vivido usted eso que en su trabajo quizá alguien no esté de acuerdo con usted o usted no esté de acuerdo con alguien, pero se sigue la relación porque no va a afectar la profundidad de la relación? En cambio, en una pareja, las diferencias nos pueden afectar de una manera muy profunda. Entonces hay que aprender a conocernos y a tratar de complacer, porque eso hace parte de la felicidad del matrimonio, complacer a la pareja. Así como les expliqué la semana pasada, el otro o la otra no complazca a su pareja, pero por lo menos de mi parte hacer lo que hay que hacer para que no, y pongámoslo así en estos términos tan peyorativos, no me señale y no diga es que usted tampoco lo hace. No, yo sí lo hago y lo hago con afecto, con amor, con sentimiento. Ah, es que ella no, él no, entonces yo tampoco. No, eso no es el propósito. El compañerismo es ayudarnos, no una guerra, sino la paz. Algunos responderán ante esto, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, pues responderán, pues a veces, pues sabe una cosa, a veces resulta y a veces no. Si no podemos, entonces deshacemos el matrimonio, deshacemos esta unión. Esta actitud revela precisamente un concepto equivocado del matrimonio, del propósito conyugal, que es evitarnos la fornicación y el compañerismo. Sin embargo, este tipo de uniones entre matrimonios mixtos, ¿qué se debe de hacer en este caso? Miren, en el Antiguo Testamento se prohibió los matrimonios mixtos y por allá está la historia en Esdras, cuando los israelitas contrajeron matrimonio con mujeres paganas y se les ordenó que se separaran. Esa es una idea, ¿cierto? Y eso fue muy fuerte y es duro esa parte allí
y eso habría que analizarlo un poco más profundo, pero es muy fuerte eso que se dio allá de esa separación. Algunos dicen que se unen en yugo desigual, en el texto que se encuentra en la segunda carta a los Corintios. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, aplicar ese texto bíblico a eso, porque Pablo no está hablando del yugo desigual relacionado con el matrimonio, pero algunos lo practican o lo aplican a eso. Bueno, no hay ningún problema. Sin embargo, yo respeto más bien la exégesis y yo no veo que se esté hablando de uniones en yugo desigual en relación al matrimonio. Allí se está hablando de cuestiones de negocios, pero lo aplican, listo, y es válido también para quien quiera hacer esa interpretación. Cristo nunca tomó o cogió el tema de matrimonios mixtos, él nunca habló sobre ese asunto, pero Pablo aquí sí lo toca, sí lo toca. Y nunca dijo él acá sobre este asunto, Pablo, digámoslo así, que haya tocado Jesús, no, simplemente lo tocó como iniciativa. Pero la iniciativa que él toma es en relación también a los matrimonios mixtos, no al divorcio, no al divorcio, o sea, nunca está planteando el divorcio como tal, porque si hay algo fuerte en el Nuevo Testamento es eso, no al divorcio, lo que sí se practicaba en el Antiguo Testamento paradójicamente. Entonces, el marido cristiano no abandone a su mujer incrédula, comienza diciendo eso, y la mujer creyente no abandone a su esposo no cristiano, plantea esa situación, no da opción del divorcio. Entonces, el creyente debe procurar ser el mejor compañero o la compañera para que Dios sea glorificado en el hogar por su testimonio. Y hay parejas de creyentes que no tienen, de mixtas, que no tienen problema. El inconverso o la inconversa no tiene problema que vaya a la iglesia, que diezme, que lleve los hijos. Y eso es bueno. Pero también cuando hay dificultades es donde tiene que jugar la creyente o el creyente con estrategias de paz para poder venir a la iglesia, para poder ofrendar, para poder traer a sus hijos. Y la sabiduría y la práctica le van a indicar qué camino debe tomar para que sea un testimonio también a ese no creyente. El impacto del creyente en el hogar, en un hogar inconverso, es importante. La influencia de ese hombre o de esa mujer creyente en un matrimonio mixto puede tener efectos significativos, pero la esperanza de conversión del otro cónyuge, del inconverso, no debe de ser motivo para casarse con un incrédulo. Ojo, ¿qué es que yo me voy a casar y mi testimonio lo va a convertir? Déjeme decirle que usted no es Dios, usted no es un misionero. Usted se va a casar no para ser un misionero de su esposo o de su esposa en conversa. Es un hombre y una mujer creyente que va a dar testimonio y debe de pensarlo antes de contraer matrimonio, que eso no le vaya a causar dificultades. Lo puede amar, lo puede querer, sí, y eso es viable y no estoy diciendo que no se case, no, pero debe pensar todo en su fe, en sus hijos, cómo va a ser todo, qué decisiones se van a tomar, hablarlo y dejarlo hasta por escrito si quiere. Y lo lleva a la notaría para que no haya problemas después. Eso es un asunto muy delicado, hermanos amados. Yo sé que se enamoran de personas que no están en la iglesia porque no encuentran la pareja en la congregación y todo el cuento, pero tiene que pensarlo muy bien, porque usted no va a ser un misionero en el matrimonio y usted no va a convertir a nadie. No se vaya a casar con ese propósito de ser misionero, convertir a su pareja, no. Entonces, el matrimonio es muy distinto a ser misionero. Ahora, nos habla de la santificación en el mismo pasaje. ¿Qué nos está indicando Pablo con esto? La santificación, es decir, el inconverso será santificado por el converso. ¿A qué se refiere todo eso de la santificación? Es sencillo, en este caso no se refiere a la salvación, no, usted no va a hacer a nadie salvo porque es cristiano y su testimonio y todo esto lo va a salvar, no, ni tampoco garantiza
de conseguir la salvación en el futuro. Usted se casó para ser pareja, no para ser un misionero ni una misionera para convertir a los demás, o a su pareja mejor. Eso lo hace la palabra del Señor. La santificación tampoco facilita, digámoslo así, tampoco la santificación da esa facultad a la facilidad de producir una vida santa en el inconverso. No. ¿Qué es lo que pasa? La santificación va en el sentido del afecto, la influencia buena que tiene usted como tal en esa casa, en ese hogar donde uno es inconverso y el otro no. Usted como converso o conversa a Cristo va a influir de una manera buena en el hogar, si es que vive conforme precisamente a la palabra de Dios. Vamos a mirar casos, por ejemplo, el de Labán en el Antiguo Testamento. Allí la presencia de Jacob, enamorado de una de las hijas de Labán. La casa de Labán fue prosperada no porque Jacob haya convertido a Labán, no, sino porque dio un buen ambiente, creó paz, no hubo guerra, dio un buen testimonio, pero se convirtió, trajo un ambiente diferente. Ese hombre, Labán, conoció quién era Dios. No se nos habla de si se convirtió o no, pero por lo menos creó un ambiente agradable. Todos los integrantes de la familia, cuando tenemos esa responsabilidad de predicar de Dios, no con la palabra, sino con los hechos, influye de una manera buena y agradable en la casa. Está el caso de la casa de Potifar, que fue prosperada gracias precisamente a la estancia de José en esa casa, en esa familia. Y de la misma manera, la casa de un inconverso, de cualquiera de todos nosotros, experimenta el afecto de la mano del Señor por medio de la presencia de uno de sus hijos. Hay un hijo ahí en ese hogar donde él no es cristiano o ella no es cristiana, donde los hijos no son cristianos, van a experimentar la mano del Señor a su favor porque hay alguien que es allí luz. No es que los salve, no. Simplemente la santificación se refiere a eso. Su testimonio va a crear un ambiente distinto, propicio. Pero no es que usted salve. Usted no es misionero ni misionera en el matrimonio, ni transforma a nadie, como ninguno de nosotros transforma solo la palabra. Entonces es posible que esa relación mixta resulte en la conversión del otro por esa influencia agradable y buena. Pero le digo que esa santificación que usted va a producir en ellos, ese buen ambiente, aunque parezca esperanzador, no debe de ser el motivo para unirse con un inconverso. O sea, si usted ama a ese inconverso o a esa inconversa, es un asunto distinto a que usted vaya a convertir a esa pareja. Eso no puede darse así, o por lo menos lo dice Pablo, y creo lo que dice Pablo. Pero si ya están casados, entonces la recomendación principal es permanecer, ¿qué? Juntos, no opción al divorcio, también en esta pareja. Si cree que usted, casándose con un inconverso, lo va a convertir a Jesús, mejor váyase de misionero antes que casarse. Esa es la recomendación. En el matrimonio usted no va a ser misionero de nadie. Otro aspecto en el estilo de vida y las aptitudes del padre o la madre que anda con Dios tendrá un impacto en la vida de los hijos, de los nietos, de la familia que ha salido de sus entrañas. Por eso debe quedarse con ellos y darles testimonio sincero de sus creencias, de quién es Dios y Dios transformar la vida de todos. Eso hay que hacerlo, debemos quedarnos con ellos y darles ese testimonio sincero de nuestra creencia. Y orar por sus hijos, orar por ese inconverso en la pareja.
Ahora, cuando el inconverso no quiere seguir unido, pues ese es otro asunto. 15 y 16 nos lo relata. Separación por paz. Separación por paz. El dilema del creyente, ahí está. El dilema del creyente. Cuando el incrédulo en esa pareja mixta busca romper la relación, se analiza precisamente aquí, en esta porción tan pequeña, 15 y 16, se analiza el permiso para la separación. Ahí es la única parte donde nos presenta como el permiso para eso. ¿Por qué? Porque se destaca la importancia de vivir en paz. Cuando el incrédulo quiere romper la relación, dice y recomienda Pablo acá, pueden separarse porque ya no están obligados a continuar unidos. Allí no hay paz. Está el puño, está el grito, está el maltrato psicológico, está el maltrato verbal, está el maltrato de todas las índoles. Eso no tiene paz. O sea, todos los días en una guerra, todos los días tirándose las ollas, pullas, gritos, indiferencias, donde uno quisiera acostarse y nunca despertar, o quisiera salir de la casa y nunca volver por la guerra que hay. No. Sin embargo, este permiso para separarse es también delicado, hay que mirar todos los asuntos. En este caso, el creyente no está sujeto u obligado a conservar ese lazo matrimonial, sino que queda libre. Y ya hay algunos disertamos, ¿se puede casar? No se puede casar, ya, ¿cierto? Cuando usted comprueba que en su matrimonio hay infidelidad, y infidelidad fuerte, cuando conozco a una mujer que durante toda su vida tuvo que soportar 19 infidelidades, 19 mujeres y 5 hijos que no son de ella. Es muy cercana a mí, yo la conozco desde hace mucho rato. Son asuntos donde se tiene que pensar, ¿sigo o no sigo soportando esto? Entonces, el motivo principal de esta autorización que da Pablo es que Dios nos ha llamado a vivir en paz, y solo en este caso pueden apartarse si no hay la paz. En el sentido más amplio de todo el contexto del capítulo 7 se puede notar que la unión conyugal existe con el fin de dar paz el uno al otro. Pero si esto no se logra, el propósito no se cumple. Y aquí hay una pregunta que suscita Pablo, y el tono de la pregunta es este: ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ese tono es pesimista, ese tono es abrumador. Siempre queda la posibilidad de que mientras permanezcan juntos, el Señor puede utilizar el testimonio para animar al esposo o a la esposa a confiar en Cristo. Ya usted mirará en esos casos tan específicos. Lo cierto del caso es que, hermanos, debemos luchar, los que estamos casados, digamos, debemos luchar, y dígalo, los casados y casadas, para mantener, ya porque bajó el tono, para mantener la paz y la unión. Eso, pero tomando en cuenta, suba el tono, que el matrimonio es una relación recíproca, no unilateral. Téngalo en cuenta. Y el consejo para todos, versículos 17 hasta el 24 nos dice: el principio clave de este pasaje es que cada uno debe de quedarse tal como fue llamado por Dios. Hablaremos de esto un poquito más adelante. En general se aplica a todas las áreas de la vida. Pablo usa la ilustración de la circuncisión
¿Para qué? Para subrayar esta idea, y explica que no tiene valor en sí ante los ojos de Dios. La incircuncisión no tiene valor, la circuncisión o la incircuncisión, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ahorita en el Nuevo Testamento no tiene valor. Lo que vale es la obediencia, y trae precisamente esa ilustración. Es decir, no se puede deshacer lo que ya ocurrió. Si venía circuncidado, no se puede volver a poner ese prepucio. Es eso, lo que ya está, ya está. No se preocupe por eso que viene del pasado. Si han sido circuncidados, no debían intentar dar marcha atrás, pero si no, tampoco debían realizar esa circuncisión. Y les dice que se queden como están, en el estado que se encuentran, quédense como están. Y otra ilustración que utiliza es la esclavitud. Si fue llamado esclavo, no trate de librarse. O si fue al contrario, no se haga esclavo. Quédese como está. No obstante, si dice, tiene la oportunidad de mejorar su situación de manera que pueda honrar a Dios. Y si tiene esa oportunidad, hágalo. Usted permanece o pertenece más bien al Creador y solo a Él debe de servir. Pablo utiliza estos dos ejemplos, la circuncisión y la esclavitud. Y no crea que Pablo abandona el tema central de lo que es el matrimonio. El consejo que está dando sigue siendo precisamente el matrimonio, y por eso coloca estas dos ilustraciones, la circuncisión y la esclavitud. ¿Qué quiere decir con eso? Cada uno debe quedarse como está. Y él atrás había aconsejado, sería mejor que los solteros permanezcan así y los casados no deben tratar de cambiar ese tipo de relación que tienen, permanezcan así, es lo que está diciendo, no al divorcio, pero si en esa pareja no hay la paz, pues esa es la opción que hay, tiene que prácticamente divorciarse porque a la paz nos llamó el Señor. Pero la idea es no al divorcio, pues no da esa opción tan explícitamente, pero se deduce aún también muy claramente. Pero si no se ha casado y tiene necesidad de hacerlo, no por eso peca, porque pues tiene su apetito sexual, quiere tener su compañera o su compañero, porque no hay nada malo en el matrimonio, no, el matrimonio es sagrado para el Señor. Así que a manera de reflexión, cada uno de nosotros, aplicaciones prácticas para los casados, para resumir todo esto. Este pasaje no se dirige a los que ya han pasado por los problemas que menciona con el fin de culparles. O sea, usted no vaya a culpar a su pareja por esto o por aquello. Lo que uno menos tiene que hacer es buscar culpables en la pareja. Es buscar ¿qué? Soluciones. Culpar hiere. Busquemos las soluciones. Haga reclamos responsables. Me siento tan mal que vine a casa y pues no encontré todavía algo calientico para comer. Quisiera tener algo. ¿Tienes algo preparado? ¿Cierto? Pero usted que no hizo nada, y el escándalo y el grito y la pelea. No, reclamos responsables. La enseñanza principal del pasaje es quedarse como estamos. Es lo que a lo largo del pasaje, quédese como está. Decir, si está soltero, la recomendación es que se quede soltero. Y si está casado, la recomendación es que se quede casado y trate de resolver los asuntos, no al divorcio. En última instancia, si no hay paz, pues busque esa solución, pero no es la que es más viable. Quédese en el estado en que fue encontrado. Si es incircunciso, incircunciso. Si está circuncidado, circuncidado. En el estado que se encuentre, soltero, soltero, lo más recomendable, casado, quédese casado y no se separe. Es eso lo que nos está recomendando también. El cristiano separado, divorciado, debe quedarse soltero o buscar reconciliación con su cónyuge, perdón. Eso es importante, es un asunto muy duro también. Y eso también hay que trabajarlo y mirarlo con lupa en un momento dado, en casos particulares de parejas. El creyente en un matrimonio mixto
Debe permanecer unido mientras la otra persona así lo quiera. No saque disculpas. Es que él no es creyente, entonces me voy a separar. No. La opción que da es si el creyente se quiere separar, es si el no creyente se quiere separar, no el creyente. No le da esa opción a usted que es creyente. El cuerpo de Cristo debe mostrar amor y comprensión para otros que sufren por causa de la relación difícil, presente o pasada. Entonces, mis hermanos, este es el amor de Cristo para las parejas, el amor de Cristo para sus hijos. ¿Qué debe hacer usted a la luz de este pasaje? Incline su cabeza y piénselo. Incline su cabeza, ore al Señor. Si se siente compungido, si se siente confortado, si siente que Dios le ha hablado, dele gracias, o si no, también pídale a Él que le ayude en las soluciones. Y le pido favor que responda internamente qué debe de hacer usted a la luz de este pasaje según el estado en que se encuentra. Piénselo y ore al Señor cómo se encuentra. ¿Y cuáles son las implicaciones? Nuestra segunda pregunta, ¿cuáles son las implicaciones prácticas para su vida? ¿Qué debe de asumir? ¿Qué debe dejar? ¿Qué debe de tomar en su vida como medidas? Padre, ayúdanos a las parejas de la iglesia, a los casados creyentes, a los casados mixtos. Ayúdanos a todos, Señor. Tu palabra es universal. Tu palabra es esencial para nuestra relación de pareja, puesto que el matrimonio fue hecho por ti y queremos, Señor, hacer como dice tu palabra. Bendice las parejas del ministerio Verdad y Vida, las parejas que están en conflictos, en situaciones difíciles. Ábrele las mentes a esas personas y que puedan encontrar soluciones prácticas favorables a ellos, acorde a la Escritura, acorde a tu perfecto amor, Señor. Te lo pido, Padre, bendice a las parejas que están en conflicto. Que desde esta óptica de la enseñanza, hoy tú hables y des una alternativa y des una luz a quienes están en dificultades y puedan tomar decisiones sabias en su vida. Como iglesia y como parejas de la iglesia, seamos creyentes o parejas mixtas, un creyente y un no creyente, todos necesitamos de tu palabra para salir adelante, para no hacer de un vaso un tormento, un vaso de agua un tormento, sino que encontrar en tu palabra la satisfacción y qué debo de asumir yo como esposo, qué debe de asumir ella como esposa. Ayúdanos, Dios soberano. Pido por todas las parejas que aquí están presentes, con situaciones similares a las que se exponen en el texto y en la predicación. Que esta palabra sea un instrumento de bendición para ellos y para quienes nos escuchan y puedan tomar soluciones certeras, precisas, para el crecimiento de ellos como pareja y para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos.